Esto es de la administración Líbranos, Señor, el podcast o video podcast en el cual hablamos de todo lo que la administración pública puede o no puede hacer y también cuáles son las opciones que tenemos como ciudadanos en las relaciones que entablamos con ellos. Al final, luego de todos estos episodios, lo que quedará claro es por qué siempre decimos de la administración Líbranos, Señor. Acompáñenos. Hola. El día de hoy quiero hablarles de algo que sonó mucho la semana pasada, el 1 de junio del 2023, que se hizo mucho escándalo porque alguien salió a decir que ese día se había publicado en el Diario Oficial de la Federación una orden que cancelaba 35 NOMs en materia de salud. Específicamente habló de aquellas que tratan de temas de cáncer, una NOM de cáncer de mama, otro tema de cáncer de próstata, es decir, distintas regulaciones relacionadas a cómo se atienden estos padecimientos, entre muchos otros. Creo que acá es importante, porque se criticó mucho a la administración pública, que contextualicemos qué pasó y qué no pasó hace una semana, y esto me parece que debe de iniciar sobre todo de una discusión y entendimiento de qué hablamos con las NOMs. Como saben, parte de lo que intentamos hacer acá en el programa es hablar de los temas de derecho, que son complejos para la gente que no está cercana al mundo jurídico, y tratar de explicarlos en términos comprensibles. Y bueno, en este tema en concreto, tema de NOMs, la verdad es que es un tipo de cosas que entre abogados, abogadas nos cuesta trabajo comprender. Hay poca gente que tenga especialidades o conocimiento muy técnico de lo que implican las NOMs, porque es un mundo y aparte de la normalidad o la cotidianeidad de las cosas que hacemos en el derecho. Es increíble, pero en el tema de NOMs hay gente de otras profesiones que están más familiarizadas con ellas. ¿Por qué? Porque la NOM, que es la abreviación de Norma Oficial Mexicana, es una regulación de tipo técnico. No es precisamente, digamos, su contenido esencial no es con el que trabajamos diariamente los abogados a los abogadas. Normalmente las leyes, los reglamentos y otro tipo de disposiciones con las que trabajan en la profesión jurídica establecen una relación de una norma es A, que dice que la consecuencia será B, y etcétera. Digo, eso es así a muy grandes rasgos, y sé que más de algún abogado o abogada me criticará por esa simplificación. ¿Cuál es la diferencia con las NOMs? Las NOMs, les digo, son normas técnicas, y en este sentido lo que regulan son procesos, bienes, estándares de calidad en relación a este tipo de cosas. Por ejemplo, tenemos una NOM que regula cuáles son los procedimientos que deben de seguirse para hacer mezcal, o cuál es la NOM que regula cuando un producto para consumo debe de llevar una etiqueta con la cual todos ustedes estarán muy familiarizados en este tiempo, que dice exceso de azúcares o exceso de sodio, etcétera. Ese tipo de cosas, insisto, son conocimiento muy técnico, muy vinculado a una industria específica. Pasa lo mismo con este tema específico que, les digo, salió el 1 de junio y dio lugar a una crítica muy fuerte contra la administración pública porque se redujo la información a decir que se estaban cancelando 35 NOMs en materia de salud. Ok, entonces les digo, creo que en este tema hay muchos errores en la apreciación que parten de lo complejo que es el propio tema de las NOMs y al cual hay que acercarnos con cuidado y mayor información. Para eso, arranquemos que existe una ley que se llama Ley de Infraestructura de la Calidad. Ahí es donde se regula este proceso que antes se llamaba de normalización o de estandarización, que, les digo, esencialmente la idea es tener un piso mínimo exigible a los productos, bienes o servicios que forman parte de esa norma regulada de estandarización. En este sentido, por ejemplo, esa ley dice que una norma oficial mexicana, en la parte que nos interesa, es una regulación técnica de observancia obligatoria. Esa es la primera parte. Vean el componente de la regulación técnica. Por eso les digo, se aleja un poco de los materiales con los que estamos acostumbrados a convivir más desde el lado jurídico, porque normalmente pensamos en cosas muy de derecho. Acá nos encontramos regulación de materiales, de procesos químicos, de actividades de seguridad, mediciones, física, química,
cosas que salen por completo del área jurídica. Por eso les digo, normalmente los especialistas en NOMS son los técnicos regulados por estas NOMS. En este caso muy específico, los especialistas en salud son los principales conocedores de los alcances de esas NOMS. Muy bien, ¿qué más contiene esta NOM? Dice, la finalidad de las NOMS es el fomento de la calidad. En ese sentido les digo, yo creo que se puede entender que una NOM lo que nos maneja es un estándar mínimo técnico aplicable al bien, producto, servicio del que vamos a hablar. Contiene otras cosas esta norma, pero dice, al final del día la NOM lo que contiene establece reglas, denominación, especificaciones, características aplicables a un bien, producto, proceso o servicio. Y también contiene cuestiones relacionadas con terminología, marcado, etiquetado o información. Entonces, les digo, se pueden encontrar NOMs que regulan bebidas alcohólicas, plástico, calidad del agua, calidad de gasolinas. Por ejemplo, hoy tenemos un problema fuerte en Nuevo León. Se ha reclamado mucho que la calidad de la gasolina exigible en Nuevo León tiene estándares que son de mayor contaminación que los que se exigen en otras ciudades como Ciudad de México o Jalisco, ¿no? Pero les digo, hay para lácteos, para productos, tiene que ver con procesos, tiene que ver con muchas cosas en donde se considere que hay una necesidad de una regulación técnica. Ahora sí, con esta base, ¿qué fue lo que pasó el 1 de junio del 2023? El 1 de junio se publicó lo que se denomina el suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad para el 2023. La idea de este programa es que funciona como un instrumento de la planeación de la normalización de las normas. Y entonces tiene dos grandes etapas dentro de las múltiples componentes o reglas que deben de cumplir las autoridades. Primero, hay una primera gran etapa que tiene que ver con el programa nacional que se publica durante el primer bimestre del año y que lleva a cabo una planeación que se llevó a cabo durante el año anterior. Ese programa lo que contiene son las metas de normalización para el año y debe señalar en principio qué normas se pretenden publicar durante el año, qué normas se pretenden cancelar, cuáles van a tener una actualización, cuáles son los pendientes de la estandarización o normalización en el país. La propia Ley de Infraestructura de la Calidad lo que permite es que a mediados del año, en junio, con una publicación a más tardar en agosto, se lleve a cabo el suplemento de este programa nacional. Esto fue lo que vimos el 1 de junio, la publicación del suplemento. Y lo que podemos ver ahí, claro, es la planeación que tienen las dependencias y entidades de la administración pública relacionadas con procesos de normalización, con procesos de expedición de NOMS. Y en efecto, si uno compara el programa publicado en el primer bimestre del año contra el suplemento, lo que vamos a encontrar es que se incorporaron en este suplemento todas estas 30 y tantas NOMS relacionadas al sistema de salud que se planean cancelar. Pero esta es primera cosa importante y aquí el por qué hay que poner una pausa al pánico que se vivió la semana pasada. Se planea cancelarlas. Es decir, todavía no están canceladas, todavía no han perdido su vigor y todavía hay que pasar por muchos otros trámites previo a la cancelación. Les digo, me parece que aquí la parte importante es que justo la publicación del suplemento no implica por sí mismo la cancelación de estas NOMS. Para esto habrá que seguir el procedimiento que establece la Ley de Infraestructura de la Calidad, que es un procedimiento complejo con algunas excepciones que permitirían una cancelación rápida, pero en principio para la cancelación dice la propia ley en su artículo 41 que para modificar o cancelar una NOM se requiere seguir el procedimiento del artículo 35 y el artículo 35 es el que contiene el procedimiento de creación. El procedimiento de creación de una NOM es largo, complejo, participativo, hay toda una etapa de planeación, de propuesta, de consulta, etcétera. Y en principio, insisto, si leen el artículo 41 de la Ley de Infraestructura de la Calidad, nos manda a el procedimiento del artículo 35, el de creación, para los casos de cancelación. Hay que pasar previamente por una etapa de encontrarse en un supuesto que dé a la cancelación, que el suplemento no lo contiene. El suplemento del programa, les digo, nada más señala que se pretende cancelar. Creo que aquí una realidad que habría que aceptar es que posiblemente iniciados los procedimientos de cancelación, durante las discusiones que se tengan con
todos los participantes de los procedimientos es posiblemente revisar y verificar si se requiere o está justificada la cancelación de estas NOMs, pudiendo ser un escenario bastante válido que no se llegue a la cancelación. Por más que aquí, por ejemplo, hay gente que estuvo hablando que esto era consecuencia de que las NOMs pierden su vigencia a los 5 años. Esto ya no es cierto. Esto era una disposición que se encontraba en la ley que regulaba las NOMs previamente, antes del 2020, la Ley Federal sobre Metodología y Normalización, que sí establecía esta terminación de las vigencias de las NOMs dentro de un plazo de 5 años. Parte del problema que se tenía con esa vieja ley es que muchas veces cuando no había interés en una NOM, simplemente se dejaba expirar. Y eso nos dejaba en un espacio medio de inseguridad jurídica, porque lo cierto es que hay NOMs que no se actualizaron a lo largo de años. Y eso técnicamente podría dar lugar a que uno diga que la NOM perdió su vigencia. Y esto afecta las sanciones que deriven de esos procedimientos, los estándares a los que se sujeta una industria, etc. Hoy, si se revisa la Ley de Infraestructura de la Calidad publicada en el 2020, el procedimiento es más complejo, que sí contiene un procedimiento de actualización cada 5 años en los cuales se está verificando básicamente el estado del arte. Pero también lo que permite es que se cancele a través de un procedimiento establecido en la propia ley, que les digo señala distintas etapas que son básicamente las que se siguen para el procedimiento de creación, y ahí lo importante es la etapa de consulta, porque hay un gran debate de los interesados en la norma sobre qué debe contener una NOM o no. Y acá, este es un tema importante y es el que quizá explica por qué el gobierno decide la cancelación o está proponiendo la cancelación de estas NOMs varias. Les digo, el tema con las NOMs es que por más que son documentos técnicos, lo cierto es que podemos encontrarnos que su regulación no es precisamente imparcial. ¿En qué sentido? Y no lo digo a mal. La NOM, al final del día, va a regular una industria, un producto, un servicio que se dirige a consumidores, usuarios, etc. Y durante los procesos de creación de estos participan las distintas industrias, los componentes de la industria, en muchos casos las cadenas productivas, consumidores, etc. Y esto implica que por más que hay estados de la técnica, claro que hay discusión sobre cuál es el estándar que se exige en una NOM, ¿no? Tanto en tratamiento, alcance, calidad, etc. Normalmente, les digo, las NOMs funcionan como un piso mínimo, pero nada impide que suba un productor la calidad de ese producto. Piensen en el caso nuevamente de los alcoholes, ¿no? O sea, por más que hay mezcal A, B, C, D, lo cierto es que la NOM que regula el mezcal lo que nos establece es un piso. ¿Piso para qué? Pues básicamente para que uno no se vaya a intoxicar al consumir. Pasa lo mismo con los lácteos, etc. Entonces, las NOMs, lo cierto es que en su producción, en el momento en el que se está generando un documento que va a terminar siendo una NOM, es una articulación de los intereses de mucha gente. Insisto, en esos casos a veces puede ser hasta intereses contrapuestos. Y por eso es la parte compleja de la discusión en las NOMs. Muy bien, ¿qué me parece que puede estar pasando acá con el tema de las de salud? Uno, que sí, por los años de los que se generaron la mayoría de estas NOMs reguladas en el documento y que se propone la cancelación, es que posiblemente el estado de la técnica ya quedó atrasado. Y entonces, espero que este sea el enfoque del gobierno. Quieren trabajar en documentos más actualizados y veríamos a la brevedad la inclusión dentro del Programa Nacional de Estructura de la Calidad, la propuesta de nuevas NOMs. ¿Va a pasar que nos quedemos sin NOM en el camino? La verdad es que no lo sé. Me parece que se podría cuidar eso, porque les digo, vamos a pasar al procedimiento de cancelación, que podría venir acompañado de un procedimiento de creación, y justo porque en el procedimiento de cancelación idealmente podría llegarse a la conclusión de que no se debe cancelar una NOM, o al menos así entiendo yo la Ley de Infraestructura de la Calidad. Puede ser que, insisto, durante las discusiones se considere que no se justifica la eliminación de una NOM.
Segunda cosa que está por acá, que creo que puede ser parte de la intención del gobierno. Hay una realidad que hay que aceptar, que es que en muchos casos de estas NOMs probablemente estén mal representados los intereses de las personas afectadas o incididas por la NOM. No quiero pensar en casos concretos, pero sí puede haber casos donde una industria presionó mucho por un tipo de regulación específica y ante la falta de peso de, no sé, los usuarios o inclusive de administraciones públicas anteriores, por las razones que sea, de verdad aquí no estoy criticando a nadie, ni siquiera a la industria. Al final del día la industria tiene su propio estándar de lo que considera idóneo. Y es probable, insisto, aquí tenemos un signo político nuevo con una idea distinta de cómo debe funcionar el Estado, que estén planeando retomar su poder regulatorio en este tema a través de una nueva regulación. Esas son las dos cosas que me parece que se encuentran por ahí y que podrían justificar en medio de esto. Ahora, se insistió mucho, se hizo mucho ruido con el riesgo que esto implicaba y se criticó mucho la respuesta del doctor Gatell, que es quien le toca dirigir esta área en el tema de normalización. Se le criticó mucho porque dijo que no iba a pasar nada. De nuevo, y es parte de toda la idea de este podcast, es que pensemos que sí, en efecto de entrada, ahorita nos están cancelando. Entonces, en principio, por ahora no pasa nada. Segundo, hay un tema de estándares médicos. Aquí desconozco las regulaciones específicas, pero es posible que la regulación de la práctica médica se encuentre en lugares distintos a las NOMS. Con una desventaja, que esto sí vino una crítica muy justificada de parte de la gente que lo criticó inmediatamente, es que ahí atrás de esto, pues esos estándares también sirven para la justiciabilidad de los procedimientos médicos. Facilitan, en la medida en la que esté estandarizado, verificar que se cumplen estándares o no. Les digo, aquí me parece que debe haber otro tipo de estándares para el tema médico que permitirían evaluar eso, pero sí podría poner una traba ahí específica. La segunda cosa, les digo, es que al final del día hay temas de actualización, revisión, etcétera, que valdrá la pena revisar. Pero en este punto, en este momento exacto, creo que fue un poco injusta la crítica que vino desmedida, en el sentido de que se estaba afectando todo el sistema de salud, cuando hay al menos 4 o 5 pasos por delante a revisar. De último, y el cierre que les quisiera dar el día de hoy sobre el tema, es que hacer NOMS no es un tema sencillo. Pasan por procedimientos muy complejos, porque además súmenle la discusión de lo técnico más el proceso complejo que establece la Ley de Infraestructura de la Calidad. Acá es uno de esos días en los que la reflexión va a ser al revés. El gran problema de la administración pública en estos casos es que se tiene que poner a mediar los intereses, insisto, de todos los involucrados con el interés que tienen en proteger determinados bienes, por ejemplo, en este caso, la salud de los usuarios del sistema de salud. Y ahí realmente es bien complicado ser administración pública. Creo que, al menos por ahora, paremos con la crítica a la propuesta de cancelación hasta que no veamos cuál es el escenario al que viene y hacia dónde nos dirigimos, si va a haber propuestas nuevas y qué se está planeando en el tema del sector salud. Una vez que tengamos eso, podemos hacer la crítica más justificada, más fundamentada en relación a lo que planea hacer o no esta administración. Ahora sí, les digo, creo que por esto es un día en los que, en lugar de decir de la administración líbranos señor, acá es vamos a ver qué pasa con la administración señor. Saludos y gracias.